El pueblo chavista, la lucha nuestra es contra los que están destruyendo el país, que es un grupito, que son los que están en el gobierno, esos son los responsables de toda esta situación que estamos viviendo. ¿Quién es el responsable del deterioro del caos económico? Una guerra económica. O sea, ¿quiénes son los responsables de esa guerra económica? ¿Quiénes son los responsables de la inseguridad? Puede decir que hay varios factores. ¿Quiénes son los responsables que en la mayoría de los automercados, bodegas, mercados de este país, esos anaqueles estén vacíos? ¿Por qué se destruyó el aparato productivo nacional en nuestro país? ¿Quién es el responsable? Entonces, hay un grupo de responsables que todos los días se lavan las manos, que todos los días buscan una excusa a ver a quién le echan la culpa. Si aquí la gente, si no hay comida, ¿sabes lo que es? Que yo veía una persona, creo que un joven, que defiende las ideas del gobierno diciendo que eso es mentira, que en Venezuela no hay escasez de comida, porque este es el país que tiene la obesidad mayor en América. ¿Tú sabes lo que es decir eso? Yo digo, y de verdad, ¿se creerá eso? O sea, ¿se creerá que aquí es que no hay comida porque la gente está comiendo mucho y hay mucho gordo? Y después dicen, no, es que no hay, es que también se acabó el papel higiénico, porque es que entonces como la gente come mucho, hay mucho gordo, va mucho al baño. ¿De verdad habrá gente, Carlos, que crea eso? O sea, a mí eso me duele, me tiene que indignar como venezolano. O sea, nuestro país, que esa sea, que quienes tienen la responsabilidad le estén diciendo a nuestro pueblo que esa es la razón de los problemas, o que digan que no hay luz porque hubo sabotaje eléctrico, porque hubo una iguana que mordió unos cables, o porque hubo un animal que se quedó electrocutado en un cable y dejó un pueblo sin luz, o que no hay agua porque alguien abrió el grifo en una comunidad y es un vivo ahí que solamente tiene agua para él. Ese es el país que nosotros merecemos. Y me refiero, ese es el gobierno para el país que nosotros soñamos, ¿es el gobierno que merecemos? No. Entonces, la lucha nuestra contra ese grupito además, antes de entrar aquí, conversaba con un trabajador de este canal, que bueno, como debe ser, que puede tener sus ideas a favor del gobierno. Me decía, bueno, ¿y por qué el gobierno no publica, dicho por él, por qué el gobierno no publica la lista de las empresas que recibieron dólares preferenciales por Cadivi, los 25.000 millones de dólares? ¿Por qué tienen esa lista guardada? ¿Por qué no le dicen al país quiénes fueron los que recibieron dólares, quiénes fueron los que se beneficiaron del control cambiario? No, nadie sabe. Entonces, ¿a quién le van a echar la culpa? A los raspacupos, a los viajeros, porque siempre andan buscando a quién echarle la culpa de cualquier problema. ¿Por qué no asumen la responsabilidad? Tienen 15 años en el poder, Carlos. Estos no llegaron ayer. ¿Qué ha hecho Nicolás en 10 meses que estaba ocupando la silla de Miraflores? La otra noche, gran noticia, prepárense, a las 7 de la noche tenemos una primicia. Yo dije, ¿será que le van a decir a los venezolanos que apareció el pollo, la carne, que empezaron a llegar los alimentos, que están llegando los contenedores de otros países, porque como destruyeron la producción nacional, todo tiene que venir importado? ¿Tú sabes cuál era la gran noticia? Ajá. El estreno de un programa de radio. Ese que tú pusiste ahora, ese sonido. Esa es la noticia del día. Por favor, el Palacio de Miraflores. ¿En qué han convertido el Palacio de Miraflores? En un salón de festejo. Todos los días hay un festejo. ¿A qué hora trabajan? ¿En qué momento se ocupan de los problemas del país? Ahora, a mí me resulta demasiado ya obvio, después de un mes de protesta, con ese saldo tan lamentable, que el gobierno es un extremo, el extremismo. Ellos son un extremo y ellos necesitan otro extremo. Entonces, esta violencia que estamos viviendo, esto pareciera que va a ser, bueno, interminable. ¿Por qué? Porque con eso... ¿Es lo que conviene al país? Porque con eso, no, pero es lo que le conviene al gobierno. Mantiene polarizado el país, genera una polarización en la oposición, divide a la oposición. Pero también no desgasta al gobierno, o la gente no ve que está cayendo. Oye, de repente, o sea, sí, puede que se esté, pero yo siento que la crisis económica lo desgasta más rápido, y si el tener que salir todos los días y dar la cara y explicarle a los venezolanos por qué no hay comida, por qué no hay medicina, por qué no hay materiales de construcción, por qué no hay repuestos para el transporte, eso desgasta mucho más que tener todos los días la película, como tú ves en los canales del sistema de medios públicos, todo el día es la Plaza Altamira, los laboratorios. Tenemos una foto que hemos tomado, fíjate, en anteayer, con el Nicolás, decía, va a haber una situación. ¿Qué querían? Que quemaran la Torre Británica, que siguiéramos permitiendo lo que pasó en la Torre Británica. No había ocurrido lo de la Torre Británica.
¿Cómo sabía Nicolás 40 minutos antes que iba a pasar algo en la Torre Británica? Oye, o sea, yo no soy Columbo, el inspector ni nada, pero demasiado burdo, Carlos. O sea, entonces ¿qué es un libreto? Es un libreto. ¿Tú insinúas que es un libreto preparado para el gobierno para provocar esa violencia? Y hay extremos, Ajá. y hay extremos del lado de la oposición que necesitan, o sea, que se entiende. Míralo, dos borrachos pueden no hablarse. Usted le pone una botella y se rascan juntos. ¿Es o no es? Bueno, esa es la situación que está diciendo tenemos. Que radicales del gobierno, radicales de la oposición se están casi que tienen un pacto, sí lo creo, prácticamente casi que es un pacto. ¿Cómo? Bueno. ¿Para qué? Se necesitan, los extremos se alimentan. Bueno, hay ¿cuál extremos. Es el beneficio? Hay extremos que ¿cuál es el beneficio? Hay extremos que ¿cuál es creen el en la beneficio violencia. para esos extremos? Bueno, de repente un extremo creerá que por vía de la violencia va a tumbar al gobierno, Ajá. lo creerá que la violencia es un camino, y el gobierno que cree en la violencia dice, bueno, si alienta ese extremo, lo alienta. Entonces, es obvio, Carlos, ¿qué? Es obvio, no te genera suspicacia, sospecha, que determinados focos donde hay mucha violencia empiezan a una hora y terminan a cierta hora. Que además la represión que hay en un momento dado, porque hay personas que son inocentes que están allí, no podemos decir que todos, pero que tú ves una arremetida, si tú utilizas la fuerza con ese nivel, con esa, digamos, brutalidad, ¿tú no crees que eso alienta más bien la molestia, que eso, la impotencia? Por supuesto que sí. Ok, ese es el problema. Tú no apagas candela con gasolina. Okay. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución de esto? Mira, Maduro, la solución es que la mayoría de los venezolanos impongamos nuestra agenda. Okay, Maduro ha dicho que quiere diálogo y se va a reunir con quien quiera. Y te ha invitado a Capriles, ha invitado a Veledo, ha invitado a estudiantes. Ustedes insisten en no ir al diálogo. Nosotros hemos dicho, primero, a los seres, los hombres y las mujeres nos diferencia de otros seres vivientes, los seres humanos nos diferencia de otros seres vivientes en el planeta en dos cosas fundamentales. Una, pensamos, y la segunda, nos comunicamos. Jamás vamos a estar en contra de dialogar, de conversar. Este es un país que clama por un diálogo sincero y honesto. ¿Estás próximo a un diálogo? Es que hemos dicho, vayamos al debate, vamos a ir al debate. ¿Van a ir? Vamos a ir, es que hay que ir al debate. ¿Van a ir a Miraflores? Hay que ir, sea en Miraflores, sea en un jardín, sea, o sea, eso es lo de menos. ¿Van a ir a dialogar con el presidente de la República? Menos. Vamos a debatir, vamos a un debate. Ajá. Vamos a un debate, hay que ir a un debate. Ese es el comienzo del diálogo. Hay que ir a un debate para que eso permita, sobre la base de ese debate, decir, estas son las condiciones para poder dialogar en el país. Porque el diálogo no es un show de televisión, no nos vamos a prestar a una comparsa. Ahora, lo que yo creo que sería un error, no abrir un espacio para decirnos las cosas a la cara. Eso yo creo que tiene mucho más valor, la oportunidad de que el país vea un debate de ideas, con respeto, de planteamientos concretos. Aquí hay que exigirle justicia, hay que pedirle justicia al que ha sido responsable de toda esta situación. ¿Ustedes han hablado con el gobierno sobre esa posibilidad de ese debate? Y eso está en discusión en este momento, eso está en discusión. ¿Y el gobierno lo acepta? Bueno, eso está en discusión. En las próximas horas habrá una decisión. Bueno, yo creo que el país merece ese debate. Y yo creo que más allá de los extremos y de las posiciones intransigentes, yo creo que Capriles va a ir al debate. Frente a la situación, yo voy a debatir, siempre he dicho que voy a debatir, soy una persona que quiere debatir, por supuesto que quiero debatir, porque quiero defender las ideas y quiero defender el contenido de lo que hoy moviliza a miles de venezolanos y quiero además defender la situación de malestar social que vive nuestro pueblo. Un receso, regresamos con Enrique Capriles.